La vacuna contra la influenza es un tratamiento que protege contra los virus de la influenza estacional que se presentan durante la temporada de frío. Esta se elabora con partículas del virus de la influenza para hacer al cuerpo más resistente a esta enfermedad. Su primera aplicación debe hacerse en niños menores de 6 a 59 meses, mediante 2 dosis con un intervalo de 4 semanas cada una. Posteriormente, se aplicará cada año. Se considera que es necesaria esta inyección especialmente para las personas que podrían presentar complicaciones por la infección de la influenza estacional, como en personas con enfermedades pulmonares crónicas, asma, cardiopatías, inmunodeficiencias, problemas renales, embarazadas o ser cuidadores de menores de 5 años. En caso de no aplicarse la vacuna y tener condiciones riesgosas en el estado de salud, algunas de las complicaciones podrían ser graves como la neumonía o muerte. Con la aplicación de la vacuna podrían presentarse algunos efectos secundarios, como escalofríos, malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza y eventos alérgicos. Vamos a platicar con el doctor Pablo Espinosa Mireles de Villafranca, él es pediatra, y vamos a hablar de la influenza, otras enfermedades que se presentan en esta temporada al principio del próximo año y sobre todo de la importancia de la vacunación. Doctor Pablo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuevamente esta semana andas muy activo y yo te agradezco muchísimo que vengas esta semana cerrando la semana precisamente para platicar con nosotros. Bienvenido, buen día. Es un placer, Mariano. Muchísimas gracias. ¿Por qué es tan importante hablar de la vacunación, específicamente, por ejemplo, influenza y otro tipo de enfermedades tan presentes entre la población mexicana? Realmente la influenza puede ser desde un cuadro que no sea tan grave, ¿no? O sea, puede presentarse como un cuadro catarral, si bien con fiebres más altas. El problema es que es una enfermedad que tiende a presentar complicaciones, ¿no? Y hay personas que son más vulnerables que otras, entre ellos están los niños menores de 8 años, así como los adultos mayores. Afortunadamente es una enfermedad en la que tenemos una arma que es la vacuna para poder proteger a esta población vulnerable, y aún así se pueden vacunar de todas formas las personas que no estén en estos rangos de edad. Cada año se hace una nueva vacuna, ¿no? Teniendo en cuenta los diferentes tipos de cepas que hay en el ambiente que están circulando. ¿Por qué? Porque el virus de influenza es un virus que muta mucho, entonces cambia su forma y nuestro sistema, nuestras defensas ya no lo reconocen aunque sea parecido, y es por eso que tenemos que estarnos revacunando cada año, ¿no? Para estar nuestro sistema inmune al corriente y poder reconocer a los virus que más están circulando. La influenza, como lo dice, es un virus. Así es. Por eso es importante la vacunación cada 12 meses, precisamente por estos cambios o mutaciones que tienen los virus. Por eso es necesario hacerlo, digamos, con esta constancia. De no hacerlo, ¿qué nos puede pasar? Sí, nos podemos contagiar. Somos susceptibles de contagiarnos por el virus de la influenza. ¿Cuáles son exactamente los síntomas y qué puede ocurrir cuando no hay un tratamiento adecuado? Claro, mira, normalmente lo primero que empieza es con fiebre alta, 39 grados o más. Hay un gran malestar, ¿no? O sea, la gente inclusive está postrada o los pacientes en cama se sienten mal, no se quieren levantar. Mialgias y artralgias, que les llamamos nosotros, o que se conoce como cuerpo cortado, ¿no? Ese dolor muscular que sientes, ese malestar. Da mucho dolor de cabeza, puede tener los ojos rojos, tos, escurrimiento nasal o congestión. ¿El virus dónde se aloja? El virus normalmente da una infección en nasofaringe, ¿no? O sea, en nariz y garganta. Pero puede dar infección también a nivel gastrointestinal, o puede inclusive, pues si se complica más, dar una neumonía, ¿no? O sea, que de vías aéreas superiores, o sea, de nariz y garganta, llegar a pulmones. Comentábamos que la manera de transmisión es la tos, por ejemplo, el estornudo. Una persona que puede estornudar, a lo mejor utiliza la mano y luego saluda a la otra persona. Ahí comienza el contagio. Claro, está en las secreciones, ¿no? En las secreciones, de la vía aérea, exactamente. ¿no? Entonces, ¿con esto qué es? ¿Un montón de virus los que van ahí? Sí, entonces, o sea, un estornudo, pues aunque yo esté lejos, ¿no? O sea, llegan hasta allá, ¿no? O sea, son expulsados a gran velocidad, tú los respiras, los inhalas y el virus va a llegar y se va a pegar en tu mucosa, en tu recubrimiento interno, y ahí va a empezar la infección. Ahí va a empezar. ¿Qué tiempo de vida tiene el virus? Por ejemplo, también nos han recomendado mucho que nos lavemos las manos precisamente antes y durante y después de comer, igual antes y después de ir al baño, etcétera, etcétera. Utilizar los geles estos que recomiendan muchos, que funcionó hace mucho tiempo y que se ha olvidado de alguna u otra manera utilizarlos nuevamente para evitar exactamente una infección por virus de la influenza. ¿Qué periodo de vida tiene el virus? Por ejemplo, si yo estornudo directamente a esta mesa, a este celular, ¿qué tiempo de vida tiene para que si tú después agarras este celular te puedas contagiar?
Es difícil determinarlo precisamente, hay que, o sea, está en la secreción, ¿no? O sea, mientras hay un poco de humedad ahí, o sea, puede estar alojado el virus, ¿no? Mientras haya humedad. Mientras haya humedad, es correcto. Pero por eso, o sea, el higiene va a ser lo más importante, ¿no? O también el estornudar, o sea, no estornudar en la mano porque pues luego damos la mano, sino el estornudar en la parte interna del codo, de esta forma, para poder no embarrar todas esas secreciones en la mano y obviamente estarse lavando las manos. Igual forma, pues si de repente hay algún familiar o algún conocido que tenga ese diagnóstico, que le hayan diagnosticado influenza, pues igual, o sea, que se mantenga apartado de las demás personas que se considere contagioso para que no esté regando sus virus por todos lados. Y el tratamiento es efectivo, ¿no? Es muy efectivo en la actualidad una vez diagnosticado el problema, la enfermedad como tal, para que la persona pueda salir rápido de esto. Existe tratamiento, ¿no? Lo más común es un medicamento que se llama oseltamivir, ¿no? Que se da de 5 días, 2 veces al día, ¿no? Sí es un tratamiento efectivo, mejora muchísimo los síntomas, pero desde todas formas, o sea, pueden haber complicaciones desde el principio. Entonces, el chiste es evitar la infección y no pensar nada más que porque hay tratamiento no tenemos que vacunarnos, sino nada más podemos recurrir al tratamiento, ¿no? Pero a veces puede ser muy tarde, puede ser que ya haya complicaciones. Este tema de la vacunación es muy importante, doctor. Lo hemos insistido en estas y otras enfermedades que la inmunización es básica. Hay que quitarnos muchos mitos y leyendas, modas incluso que se han adaptado muy bien en otras partes del mundo, que la gente ni siquiera se vacuna, dice que no funciona, y de repente ya hay personas aquí en nuestro país que empiezan a adoptar ese tipo de dinámicas. No es recomendable, definitivamente la inmunización es importante, funciona, y por eso la vacuna de la influenza. Hemos dicho en este espacio que recomendábamos, por ejemplo, a mediados de noviembre ponernos la vacuna. Ya estamos a 27 de diciembre. ¿Es recomendable hacerlo de todas formas a estas alturas de la época? Desde luego que sí, la verdad es que entre más frío hace, ¿no? O sea, más se adentra el invierno, más aumentan los casos de influenza y los vemos hasta inclusive empezada la primavera. Entonces, si no se han puesto la vacuna, yo invito a todos a que se la pongan de una vez. Aunque ya estemos por terminar, estemos a unos cuantos días de terminar el año, no importa. Pero esta vacuna es 2019-2020, ¿no? Abarca este invierno que abarca los 2 años, ¿no? Entonces, se pueden vacunar hasta que termine el invierno. Pero lo ideal es vacunarse de una vez, ¿no? Para evitar los meses de más frío que son enero y febrero. Exactamente, porque uno pensaría, por eso me invitan a ponerme la vacuna en noviembre, para que me proteja en diciembre y enero. Porque hay casos de influenza incluso en marzo. Desde luego. Y en abril. Sí. Si nos vacunamos ahorita, incluso el día de hoy todavía nos protege para esa temporada del año, es más, casi todo el 2020. Exacto, ¿no? Entonces podemos estarnos protegidos ahorita y a lo mejor inclusive alguna protección contra los principios de octubre, noviembre del año que entra, de 2020, ¿no? Obviamente cambian las cepas, ¿no? Y para 2020 va a haber otra vacuna, nueva vacuna, 2021. Claro. Hay que volvernos a vacunar. ¿Cómo es esta vacuna? ¿Cómo funciona? Esta vacuna existen en México 2 diferentes, ¿no? Las 2 son cuadrivalentes, ¿no? Es decir, cubren contra 4 tipos de cepas de influenza diferentes, ¿no? Existen unas que vienen en monodosis, ¿no? En una jeringa prellenada, y hay otras, la más común que se consigue es un frasco multidosis, ¿no? Con 10 dosis, de ahí se saca una dosis y se aplica, ¿no? Realmente, hablabas de las molestias también. ¿Qué efectos adversos podemos esperar, ¿no? Lo más común es que haya dolor o inflamación en el sitio de la aplicación, ¿no? El malestar puede durar 1 a 2 días, es raro que dure más, y puede dar a veces un poquito de dolor de cabeza, mareo, o inclusive un poquito de febrícula, pero normalmente menos de 38. ¿Y esta sensibilidad de algunas personas a este tipo de efectos secundarios, por qué ocurre? Cada organismo reacciona diferente, ¿no? Finalmente, el sistema inmune, ¿no? Está reconociendo estos antígenos, estos cachitos de virus para poder crear defensas, ¿no? Contra estos, y si en un futuro nuestro organismo enfrentado contra este virus, poder responder antes de que nos enfermemos, ¿no? Entonces, te digo, cada organismo reacciona de manera diferente. Habrá quien le duela, habrá quien no. Lo que sí es que el ponerse vacuna de influenza no causa gripa, no causa influenza, porque ese es un mito que muchas veces también tenemos, ¿no? Por eso la gente no se la pone, porque dice que no funciona. O que los va a enfermar, ¿no? O que los va a enfermar. Pero muchas veces dicen, es que me dio gripa. Gripa e influenza son muy diferentes. Al que le ha dado influenza sabe que es muy diferente que una gripa. O sea, es como una gripa, pero 10 veces peor, ¿no? El malestar, el dolor de cabeza, la fiebre alta.
¿no? Entonces, realmente, si les dio gripa y coincidió con la vacunación... Bueno, pues ya te dio gripa, pero no influenza. Exactamente. Porque si no te tratas la influenza, incluso hasta puedes perder la vida. ¿Traes una vacuna aquí, doctor? Traigo una vacuna para ti, Mariano. De hecho, traemos la que les contaba del frasco multidosis, ¿no? Que es la más común. Que es como si cuando una persona acude a los servicios de salud, ya sea públicos o privados, por ejemplo, llego contigo, me voy a poner la vacuna de la influenza contra la influenza y sacan este kit. Es así como funciona. Exacto, la traigo en refrigeración porque todas las ¿Tiene que vacunas estar a deben baja temperatura? estar refrigeradas, ¿no? Para conservarse de manera adecuada y pues nada más checar que todo esté estéril, pero estas precauciones normalmente las tienen en cualquier lugar donde te la vayan a aplicar, ¿no? ¿De cuánto es la dosis? La dosis es medio mililitro. Ujú. ¿no? ¿Por Se persona pone de manera general o intramuscular. depende? Depende el tipo de vacuna de influenza, depende la marca. O sea, a los niños, hay niños chiquitos, de una marca se les pone un poquito menos de dosis. Y se inyecta en el brazo. En el brazo. Me voy en la descubriendo el brazo, entonces. Por favor, en la a ver. región deltoidea. Voy a mover un poquitito el micrófono, a ver si lo puede cerrar, querido Daniel, para moverme el saco. Y a ver, doctor, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy cargando la jeringa, ¿no? Entonces, nada más tengo que tener la precaución de volverla a guardar mi vacuna, ¿no? Volverla a poner en refrigeración, porque este frasco, como les comento, es multidosis, ¿no? Ya está la jeringa prellenada, ¿no? Preparamos tu curita y agarramos una torundita con alcohol, ¿no? Para desinfectar la zona, que quede limpio el lugar de donde vamos a aplicar. Voy a recorrer tantito esto, así. Vamos a buscar la sección del deltoides y vamos a pellizcar tantito, asegurarnos que no estemos en un vasito y inyectamos el medicamento. Platícanos si duele, Mariano. No me dolió. No duele, realmente puede molestar o arder tantito el medicamento, ¿no? al entrar, pero inclusive, o sea, no debe de ser grande el dolor, ¿no? Entonces digo, como precaución, detente tantito ahí, nada más tener en cuenta que te puede dar malestar mañana y pasado, ¿no? Sobre todo en el sitio donde estás, donde aplicamos la vacuna. La recomendación es no tomar Tempra o ibuprofeno, paracetamol o ibuprofeno, al menos que tengas realmente fiebre, arriba de 38. Finalmente, si te da un poquito de febrícula, una pequeña alza térmica, es el sistema inmune que está trabajando, ¿no? Pues nada, la verdad es que no se sintió, prácticamente no sentí la inyección. Incluso hay personas que precisamente por eso no se inyectan, no se ponen las vacunas, doctor, porque primero les da miedo el pinchazo, ¿no? El sentir dolor cuando ingresa la aguja de entrada. Es ¿no? chiquitita la aguja. Es muy aguja. chiquitita la aguja. Esta es una jeringa ¿cómo se llama? De insulina. Uh-huh. Entonces, de esta manera, por ejemplo, pues bueno, la gente evita que se quite todos esos temores, esos miedos a que le va a doler, a que le va a molestar. Pudiera ocurrir el caso de que pudieran sentir estos efectos secundarios, pero yo entiendo que es muy raro. Yo el año pasado, por ejemplo, que me vacuné, nada, no tuve ningún problema, ni el antepasado que yo recuerdo. Es muy raro, ¿no? Es muy raro. Se puede recomendar, a lo mejor, no sería lo más recomendable que hagas ejercicio extenuante, ¿no? Durante 2 días, ¿no? Igual moderar el consumo de alcohol durante los próximos 2 días, nada más como precauciones generales. ¿Para qué? Para evitar que te sientas mal o evitar que salgan estos efectos secundarios. Me acabas de colocar la vacuna contra la influenza. ¿Cuánto tiempo tarda en comenzar a hacer acción, en protegerme? De 1 a 2 semanas. ¿Por qué es este tiempo? ¿Es en la fase de adaptación? Este tiempo es que el sistema inmune va a empezar a hacer este reconocimiento antigénico, ¿no? Reconocer los cachitos de virus y se pone a trabajar. Empieza a crear ciertas células que tienen estos anticuerpos contra estos virus, ¿no? Porque son 4 cepas diferentes, ¿no? Y se van a quedar guardados, estas células se van a quedar almacenadas y en el momento en el que tú presentes un contacto contra uno de estos virus, ellos se replican y empiezan a sacar anticuerpos. Empiezan a defender, los anticuerpos empiezan a defendernos de eso raro que acaba de ingresar a nuestro organismo, ¿cierto? Así es. Muy bien, estamos hablando de la vacuna contra la influenza. ¿Qué otras vacunas son importantes
para cualquier persona. Entendemos que las vacunas no son exclusivas para los niños. Hay vacunas que nos tenemos que poner los adultos y los adultos mayores, doctor. Así es. Adultos mayores, sobre todo que tengan vacuna de neumococo, ¿de acuerdo? Neumococo es una bacteria que, si bien causa neumonía, también es causante de otras enfermedades, ¿no? De infecciones sistémicas graves, de sepsis o de bacteremia, así como otras infecciones de vías aéreas superiores como otitis, ¿no? Entonces, esta vacuna, pero sobre todo para evitar las complicaciones graves, que son estas infecciones sistémicas. Entonces, se recomienda que los adultos mayores de 65 años también tengan su vacuna contra neumococo. Neumococo. Para los niños, ¿cuáles son las básicas, doctor? Híjole, es que de niños, o sea, necesitamos Todas. muchas vacunas, ¿no? O sea, muchas, ¿no? Entonces, Pero los niños, perdón que te interrumpa, ¿los niños también tienen que ponerse la vacuna de la influenza? Exacto, sí, desde a partir de los 6 meses de edad Ajá. hay que ponerles la vacuna, ¿no? A los niños, la primera vez que se las ponemos, les tenemos que poner la vacuna y al mes el refuerzo, ¿no? A todos los niños menores de 8 años así es. Y ya después, año con año, durante la temporada de invierno, se recomienda vacunarlos. En el caso de la influenza. En el caso de influenza. Específicamente, sí. Pero las vacunas más importantes para el periodo infantil, ¿cuáles serían? Pues, híjole, la verdad es que todas son importantes, ¿no? El chiste es tener la cartilla completa, ¿no? Tratar de no saltarse vacunas, porque hay vacunas desde muy pequeños, por ejemplo, rotavirus, ¿no? O sea, que previenen infecciones gastrointestinales. Se pone la pentavalente o hexavalente, que incluye difteria, pertusis, tétanos, hemófilus influenza, ¿no? Y hepatitis B, ¿no? Bueno, cuando es hexavalente. Y pues la verdad es que todas son importantes. Neumococo también se les aplica también a los niños, ¿no? Igual vacuna de sarampión, ¿no? Y pues la verdad es que son muchísimas. La verdad es que yo creo que necesitamos más tiempo para poder hablar de cada una de las vacunas y cuál es su importancia, ¿no? Pero entonces, igual, o sea, adultos se recomienda que tengan sus refuerzos de tétanos cada 10 años, ¿no? Su vacuna de influenza anual, y adultos mayores que tengan neumococo. También existe la vacuna de zóster, ¿no? Para adultos mayores, también para prevenir infección por virus de herpes zóster. De herpes. Tenemos tiempo, doctor. Afortunadamente me están diciendo en producción que todavía hay tiempo. ¿Podemos detallar algunas vacunas y cuál es el efecto primordialmente y cada cuánto se tienen que poner? Por ejemplo, en los niños, porque eres pediatra. En los niños, normalmente cada 2 meses se les está poniendo vacunas. Se les pone desde que nacen, se les pone en México BCG y hepatitis B. Se les pone pentavalente, se les pone 2, 4, 6 y 18 meses, ¿no? Se les pone neumococo, se les pone rotavirus. Entonces, normalmente un niño antes, o sea, una vez que cumple el año de edad, ya tiene prácticamente la mayoría de sus vacunas, ¿no? Igual forma, o sea, sería más bien interesante saber que hay vacunas que no están en el esquema nacional de vacunación. ¿Cómo cuáles? Y principalmente son dos. Dos. ¿No? Que son hepatitis A, ¿no? Y también varicela, ¿no? Estas son vacunas extras que lleva su vacuna con su refuerzo, ¿no? Entonces son 2 vacunas de cada una, ¿no? Y que se ponen igual, se pueden poner a partir del año de edad. Y fíjate, al principio que comentábamos este asunto de las modas de la gente que no se está vacunando, ¿qué tanto ha disminuido, por ejemplo? ¿Qué tanto ha cambiado, digamos, esta dinámica? ¿Has notado efectivamente que haya pacientes que ya no acudan a ponerse cualquier tipo de vacuna, ya sea para los niños, los adultos mayores o la de la influenza? Afortunadamente en México nuestro esquema de vacunación es muy fuerte, ¿no? Entonces la gente sí tiene... De los mejores del mundo, ¿verdad? Tiene arraigado, ¿no? O sea, en la cultura, o sea, culturalmente, de que los niños se tienen que ir a vacunar, ¿no? Me toca más bien papás que les ofrezco a ellos también ponerles la vacuna de influenza y que dicen no. Entonces se la ponemos al niño, pero a los papás no. a los papás no. También. Exacto. ¿No? Entonces a veces es que sucede esto, ¿no? Afortunadamente en México no hay esas tendencias tan fuertes como en otros países, pero sí es importante que lo hagamos. Finalmente son unas armas excelentes para prevenir que nos enfermemos, ¿no? Y afortunadamente también, o sea, el sistema público de salud en México nos ofrece el ponerles estas vacunas a los niños. Te digo, o sea, realmente de la gran mayoría solamente son 2 vacunas extras las que no incluye el esquema nacional. En todo caso son las que tendrían que invertir, por ejemplo, los papás para colocarlas, ponérselas a los niños. Pero el resto, cualquier sistema de salud público lo hace. Así es. Eso es muy importante porque pareciera que, híjole, va a ser un gasto extra. No necesariamente. En realidad es una inversión.
Así es, ¿no? Y el poder decir, oye, si me pongo esto no me voy a enfermar, híjole, o sea, qué mejor inversión que el prevenir, ¿no? O sea, entonces realmente yo pues invito a todos a que si no lo han hecho se pongan su vacuna de influenza porque es la que toca ahorita en esta época, pero revisen su cartilla, ¿no? Y revisen qué les falta, ¿no? Si son niños o si son adultos, ¿no? Igual las embarazadas pues también se recomienda que se pongan su dosis Ese es otro extra. punto que te quería preguntar. Las mujeres embarazadas también no están exentas de ponerse una vacuna. También se pueden vacunar. Realmente, por ejemplo, para influenza, que prácticamente no existen contraindicaciones, ¿no? O sea, solamente que el paciente tenga fiebre o que haya presentado una reacción grave a una vacuna de influenza previa. Y en el caso de las mujeres embarazadas, además, es por partida doble. O sea, se refuerza el sistema inmunológico de la mamá y le ayuda al bebé que viene en camino, ¿cierto? Desde luego, ¿no? Entonces, reforzamos a los dos, ¿no? Entonces se recomienda que igual las mujeres, ya sobre todo hacia el final de su embarazo, en el tercer trimestre, igual revisen su esquema de vacunación y se vacunen. Entonces, si están embarazadas, también se pueden poner vacuna de influenza y sobre todo les recomiendo que chequen que sus vacunas de hepatitis estén al corriente y se pongan el refuerzo de tétanos. Personas con enfermedades crónicas degenerativas, por ejemplo, personas con diabetes, hipertensión arterial, personas con obesidad, etcétera, etcétera, asma y otro tipo de enfermedades respiratorias, también son personas que se tienen que vacunar. Sí, desde luego. ¿O hay alguna restricción? No, en cuanto a algunos pacientes con cáncer, ¿no? O con algunas otras enfermedades y de inmunodeficiencias, para que su sistema inmune no funcione adecuadamente, sí, no se pueden vacunar. Pero entonces ahí es donde nos toca como sociedad, si nos vacunamos todos los demás, nosotros los protegemos a ellos, ¿no? Y hacemos esa inmunidad que se llama inmunidad de rebaño. Creamos un cerco de las personas vacunadas, donde la enfermedad pues, no puede pasar a través de nosotros, entonces no puede hacerle daño al que no se puede Pero mira vacunar. qué buen concepto. Finalmente todos tendríamos que tener, digamos, esta idea como que muy metida en la cabeza, pero a veces nos falta acordarnos de eso. Pensamos exclusivamente en nosotros, está bien, pero con eso ayudamos a quienes no pueden ser vacunados, que es el caso de muchos pacientes con algún tipo de neoplasia o cáncer. Así es. Esto es muy importante. Entonces, doctor, recuérdanos nuevamente la importancia de la vacunación, específicamente la importancia de la vacunación contra la influenza. Estamos todavía a tiempo, me acabas de poner exactamente la vacuna, estamos a 27 de diciembre, todavía es tiempo suficiente para hacerlo. ¿Quiénes son las personas que tienen que hacerlo? ¿Dónde lo pueden hacer? No es tarde, lo más recomendable es todos los niños menores de 8 años, ¿no? De cajón, y todas las personas mayores de 60 años, los adultos mayores. Pero de todas formas, aunque no cumplan estos requisitos de edad, ¿no? O sea, se deben de vacunar. Igualmente, ya habías mencionado personas asmáticas, con diabetes, con problemas, sobre todo problemas respiratorios, problemas pulmonares, esos obligatoriamente, independientemente de la edad, se deben de vacunar año con año. Pero aún, o sea, personas como tú que son sanas, o sea, se pueden vacunar, ¿no? Y desde luego que les va a ayudar a protegerse, no nada más, o sea, no te vas a proteger nada más tú, o sea, el ponerte la vacuna va a ayudar a que protejas a tu familia y a tus seres queridos, que si alguien en la calle pasa y a lo mejor te fuera a contagiar de influenza, pues ahí se frenó, Ya ¿no? tenemos la protección. Ahora, bien importante también, es una vacuna, nos protege, sí, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Alimentación, hidratación y cuidarnos, por ejemplo, estos días que de repente hace mucho frío en la madrugada y cosas así, o podemos tener alguna sensación de baja temperatura porque hay que salir muy temprano, muy noche, pues también tenemos que protegernos, ¿no, doctor? Y el higiene, ¿no? Que mencionabas al inicio de esta sección, ¿no? El lavarse las manos, ¿no? O sea, podemos traer un alcohol gel en la bolsa. Sí, hay chiquitos que los puedes llevar para todos lados. ¿No? Estarse lavando las manos, ¿no? Igual tratar de evitar tocarse la cara en exceso, porque de ahí podemos, o sea, agarrar cosas y llevar contagiantes hacia la cara, hacia la vía aérea. Y pues si estamos enfermos, también tener la precaución de, si podemos, pues resguardarnos, y si no, por lo menos usar algún cubrebocas y aún más énfasis en el higiene. Sí, porque por ejemplo, ahora que pasó la cena de Nochebuena y después la cena Navidad, etcétera, etcétera, muchas familias, por ejemplo, acostumbran a celebrar en exteriores, por ejemplo, y de repente baja mucho la temperatura. Esto también es un factor que tenemos que considerar, ¿no? Claro, que se abriguen bien, ¿no? Y que tengan mucho cuidado, pues igual si hay niños pequeños o adultos mayores, si están en condiciones de salir, ¿no? A exponerse al frío, o mejor quedarse en la parte interior más resguardados. No, eso es muy importante. Pues doctor Pablo Espinosa Mireles de Villafranca, pediatra, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros este viernes, hablar de la importancia
sí de la vacuna contra la influenza, las demás también son muy importantes para cualquier sector importante de la población, llámese niños, adultos o adultos mayores, es muy importante estar vacunados. Podemos prevenir una cantidad importante de enfermedades. Claro que sí, muchas gracias por tenerme aquí en el Me programa. preguntan rapidísimo que la vacuna de los viajeros. Los viajeros, esa parte, necesitamos saber a dónde viajan, ¿no? Ver las características del país y si existen recomendaciones para aplicar vacunas, ¿no? Entonces, sí, cada viaje sí va a depender de la zona a la que vayan y no todo es vacunas. A veces zonas de malaria, o sea, hay antimaláricos que podemos dar de manera, le llamamos nosotros profiláctica, o sea, es decir, de manera preventiva, medicamentos para tratar de evitar ese contagio. ¿Te parece que te invitemos el próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina? Organizamos para que vengas nuevamente al programa y podamos hablar exactamente de estas vacunas cuando se va a viajar a determinados países o puntos del mundo que pudieran tener otras enfermedades distintas a las que tenemos en México y podemos ser susceptibles de algún contagio. Claro, ¿Te parece? sí, sería un placer. Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias. Feliz año, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo, ¿te parece? Igualmente, feliz Muy año. bien, al doctor Pablo Espinosa Mireles de Villafranca.